¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado volver a encontrarnos ahora este año 2024 para dar inicio a un nuevo periodo de formación preparado para ustedes por el equipo de formación de esta parroquia, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, en Vitacura, en Santiago de Chile. Algunos de ustedes deben de haber participado seguramente, ¿se acuerdan? En diciembre del año pasado pedimos a la feligresía de la parroquia, incluida la Capilla El Dorado, por medio de una consulta que eligiera entre dos temas para poder desarrollar este año como parte de nuestra formación. Y se indicaron el credo y el Padre Nuestro. Participaron en la elección más o menos cerca de 800 personas, un número importante considerando que se efectuó en un solo fin de semana. Fue elegido el credo por aproximadamente 100 preferencias de diferencia. Ese será entonces el tema de este año. Y como lo hemos hecho en años anteriores con otros temas, van a ser cápsulas de duración de más o menos 20 minutos, grabaciones que van a quedar aparecerán los segundos viernes de cada mes y quedarán en los diferentes medios de la parroquia por un tiempo para que ustedes la puedan ver o revisar o escuchar de nuevo. Van a ser 8 encuentros porque vamos a ver por separado cada una de las afirmaciones que hacemos al orar nuestro credo. Vamos a ocupar, esto lo digo como información general para todos los encuentros, vamos a ocupar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí ustedes encuentran el credo desarrollado desde el número 185 al 1065, o sea, está muy detallado y explicado en cada una de sus partes. Bueno, y también vamos a ocupar otros textos que se los vamos a ir indicando oportunamente. Vamos a tomar el credo de los apóstoles, o símbolo de los apóstoles como también se conoce, porque se considera como el resumen fiel de la fe de los apóstoles, de lo que ellos transmitieron a las diferentes comunidades. Es el antiguo símbolo bautismal que guarda la iglesia de Roma, la sede de Pedro. De todas esas enseñanzas la iglesia fue trabajando y en definitiva se logró estructurar este credo. También tenemos el credo de Nicea y Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano. Ese credo que nace en el concilio de Nicea el año 325 como reacción a la herejía de Arrio, el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo. Y se termina de estructurar en el concilio de Constantinopla en el año 381. Se ocupa hoy en las iglesias de Oriente y Occidente, está absolutamente vigente. Y ahí en los números 192 y 193 del catecismo ustedes van a encontrar también la explicación más detallada, obviamente, de los distintos credos que había. Y ya hace una afirmación importante, ahí dice que ninguno de esos credos se da como superado o inútil. Claro, porque cada uno obedeció, correspondió a una época o a un momento distinto y con distintas circunstancias en la vida de la iglesia. Veamos entonces la primera afirmación que manifestamos en el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero primero decimos, creo en Dios. Y ahí hay una coma, hacemos un alto, ¿no es cierto? Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Primero creo en Dios, es decir, afirmamos creer en este ser superior que es el principio y el fin de todo lo que existe. Así estamos manifestando libremente nuestra fe en este Dios que se nos ha revelado definitivamente en su Hijo Jesucristo, como podemos confrontar en los Hechos de los Apóstoles, en la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2. Por lo tanto, Dios no es alguien desconocido y lejano para nosotros. Está ahí, en Cristo. Nos muestra su rostro en Jesús, como nos dice el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en su comentario sobre el Padre Nuestro.
Ahí le está explicitando el Padre Nuestro. Entonces decir, creo en Dios, estamos dando nuestra respuesta de fe categórica, que da testimonio de nuestra confianza en esta verdad que se nos ha revelado. Nuestra vida de fe se sostiene en esta afirmación, creo en Dios. Cuando decimos creo, estamos adhiriendo, nos estamos sumando a esta verdad, nos hacemos parte de ella. Es la importancia de decir creo, ¿no? Quiere decir que adherimos a eso que estamos manifestando. Nuestra confesión de fe comienza con esta afirmación que es fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, del hombre y del mundo en relación a Él. Pero partimos por Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero. Los demás, dice el catecismo, nos hacen conocer mejor a Dios tal como se ha revelado a los hombres. Claro, se va explicitando ahí, ¿no es cierto?, quién es Dios para nosotros. Para darnos cuenta de la importancia de decir creo en Dios. Cuando nos preguntan cuál es nuestro primer mandamiento, ¿qué decimos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. ¿Y cuántas veces más nombramos a Dios en nuestras oraciones y celebraciones? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas serán? Cada vez que celebramos liturgia o hacemos nosotros oración comunitaria u oración personal, ¿cuántas veces le hablamos a Él diciéndole Dios? Nuestra fe se basa en proclamar nuestra convicción en la creencia de este Dios y no de otro o de otras ofertas que nos pueda hacer el mundo, como el tarot, el espiritismo, el horóscopo. No. Creemos en lo que Dios nos transmite a través de Cristo. Nuestra confianza la ponemos en Él, en nadie más. ¿Qué pasa cuando tú confías en alguien? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud cuando tú confías en alguien? Yo en esa persona confío. Te entregas, ¿no es cierto? Tú te entregas a esa persona. Esa es la forma natural nuestra cuando ponemos nuestra confianza en alguien. Yo confío en ti. Entonces, le estoy manifestando, ¿no es cierto?, de que yo, a ojos cerrados, lo sigo. A ojos cerrados, yo le encargo, a ojos cerrados yo le pido, porque sé con quién estoy hablando. Me da toda la confianza. Tan importante es que Cristo nos invita a creer en Dios. Nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1, nos dice, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Una clara invitación a permanecer en esa convicción, en esa entrega confiada. Nuestra vida de fe parte por ahí, en poner nuestra confianza en Dios. Si ustedes se fijan, y lo hicimos hace poco, ¿no es cierto?, para Semana Santa, todos los años la Iglesia nos invita a renovar las promesas que algún día hicimos en nuestro bautismo, ¿no es cierto? Y lo hacemos públicamente, la noche de la vigilia de Pascua, de Resurrección del Señor, respondiendo con un sí, creo, firme, a cada una de las afirmaciones que ese día hicimos, ese día de nuestro bautismo. Nuestro compromiso de amor entonces con Dios nace en ese encuentro personal que tuvimos con Él, con Cristo, con su Hijo Cristo, en la fuente bautismal. Allí se inicia nuestro caminar en la fe. Ahí empezamos. No estábamos conscientes de eso, ¿no? Pero ahí le dijimos por primera vez a Dios, creo en ti. El Papa Benedicto XVI, en su carta apostólica Porta Fide, la puerta de la fe, fíjate que parte esa carta en el número 1, nos dice, algunas cosas las voy a ir leyendo, transmitiéndoselas a ustedes, pero no podemos leer todo lo que está anexado a esta parte del credo. Dice, la puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios
y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Ese empieza en el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él. Ahí el Papa lo dice en Porta Fide, la puerta de la fe. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos a ya hablar, por así decirlo, directamente con... cuando nos conectamos con Él ya a través de su Hijo Jesucristo? Y en esto que acabamos de leer del Papa Benedicto, ahí podemos ver también, ¿no es cierto?, desde cuándo le decimos Padre. Y lo llamamos Padre porque es la primera persona de la Santísima Trinidad, que ha creado todo nuestro entorno, que ha creado donde nacemos, vivimos, donde nos desarrollamos, donde vivimos nuestra existencia terrena, que ha creado el universo. Eso lo podemos confirmar en el Catecismo en el número 198. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñe a orar, porque veían que Él se alejaba a orar, pero una vez le dijeron, oye, enséñanos a orar. Eso lo vemos en Mateo en el capítulo 6, el versículo del 9 al 13. ¿Y qué les parte diciendo? ¿Cómo empieza la enseñanza del Señor ese día? Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo, señalando así, ¿no es cierto?, al Señor la paternidad de ese Padre para con nosotros. Cristo nos enseña a decirle Padre a Dios. Aquí es, porque muchas veces se presta para algunas discusiones, ¿no? Aquí es oportuno señalar que el llamarlo Padre no quiere decir de que el sexo masculino sea más cercano a lo divino que el femenino. Dios trasciende estas categorías, ¿no? Dios trasciende esto de los sexos, como muy bien nos explica el Catecismo en los números 238, 239 y 240. Véanlo cuando tengan un momento. Veamos qué nos dice el Papa Benedicto XVI ahora en su catequesis de enero del 2013 sobre esto de llamarlo Padre. Nos dice, Dios es nuestro Padre porque nos ha bendecido y escogido antes de la creación del mundo. Nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús. Y como Padre acompaña con amor nuestra existencia, dándonos su palabra, sus enseñanzas, su gracia, su espíritu. Siempre podremos sin temor y con total confianza abandonarnos a su perdón de Padre cuando equivocamos el camino. Podemos afrontar todos los momentos de dificultad y de peligro, la experiencia de la oscuridad, de la crisis y del tiempo de dolor, sostenidos por la confianza de que Dios no nos deja solos y siempre está cerca para salvarnos y para llevarnos a la vida eterna. Qué hermoso lo que nos dejó escrito en esa catequesis hace ya unos años, ¿no?, el Papa Benedicto XVI. Pero ustedes aquí seguramente han hecho la relación. ¿En qué parte de la Biblia, en qué evangelio encontramos dibujada magníficamente la imagen de este Padre Dios? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, ¿no es cierto?, en donde está la parábola del hijo pródigo, o la parábola, otros le han llamado, tanto es así que le han llamado la parábola del Padre Misericordioso. Hay un libro que ojalá se lo puedan conseguir, no es fácil, que es El regreso del hijo pródigo, de el sacerdote holandés Henry Nouwen. Es realmente magnífico lo que este sacerdote, ya está fallecido,
Pero cómo Él nos explica y nos hace llegar lo que Él sintió. Fíjate que es muy bonito el libro porque él se sienta una noche entera frente al cuadro de Rembrandt en el Museo del Hermitage y hace una meditación profunda, después se inspiró ahí. El libro es fantástico. Ahí vemos a ese padre, ¿no? La parábola del hijo pródigo, este hijo que se va, que hace de todo menos lo que realmente tenía que hacer en su vida, se arrepiente, vuelve y el papá estaba ahí. Ahí estaba, lo recibió, lo perdonó, le hizo una fiesta. Es toda una figura, ¿no es cierto? Porque es una parábola. Ahí está, esa imagen de Dios, esa es la que nosotros tenemos que tener. No es un Dios castigador, es un Dios que acoge, que perdona, que nos acompaña durante todo el camino. Finalmente, en esta primera afirmación decimos que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y el credo de Nicea, Constantinopla, agrega, y de todo lo visible y lo invisible. ¿Dónde está lo todopoderoso de Dios? ¿Dónde está su poder infinito? ¿En qué consiste? ¿Cómo se nos manifiesta? Volvamos a la catequesis del Papa Benedicto XVI. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo es posible imaginar un Dios todopoderoso mirando a la cruz de Cristo? Quisiéramos una omnipotencia divina que correspondiese a nuestros esquemas mentales y a nuestros deseos. Un Dios poderoso que venciera a las potencias adversas, que cambiase el curso de los acontecimientos y anulase el dolor. En realidad, ante el mal y el sufrimiento, para muchos, para nosotros, resulta problemático, dice el Papa, creer en un Dios Padre y creer que es todopoderoso. Su omnipotencia, dice después, no se expresa ni en la violencia ni en la destrucción de todo poder adverso, como quisiéramos, sino en el amor, la misericordia, el perdón, en la llamada incansable a la conversión del corazón, en una actitud solo aparentemente débil, hecha de paciencia, mansedumbre y amor. Esta es la potencia de Dios y esa potencia vencerá. Por eso cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, expresamos nuestra fe en el poder del amor de Dios, que en su Hijo muerto y resucitado vence al odio, al mal, al pecado y nos da la vida eterna, la de sus hijos que quieren estar siempre en la casa del Padre. Ahí está, ¿no? Ahí se manifiesta el poder de Dios en transformar la muerte en vida. Qué hermoso cómo lo explica el Papa, ¿no? Por eso se los quise leer. Me encanta esa frase donde dice, y esa potencia vencerá, ¿no? Así va a ser, o así es. No así va a ser, así es ya. Y finalmente decimos, es creador del cielo y de la tierra. Lo primero que leemos en la Biblia, fíjense, ustedes lo saben, cuando uno abre la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, lo primero que encontramos escrito ahí es, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Con esta afirmación se nos abre la Biblia, se nos abre nuestra historia de salvación nada menos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, entre los versículos 1 y 5, también está expresada esta afirmación, pero está puesta de otra forma. Parte diciendo al principio existía la palabra, lo que pasa es que ahí hay un acercamiento ya a Cristo, que el Evangelio de Juan es así, ¿no? Y es tal vez el que mejor nos muestra al Señor. Pero ahí está resumido, si ustedes lo leen, Juan 1, del 1 al 5, ahí está, ¿no es cierto? Este Dios todopoderoso se manifiesta entonces creando libremente, sin ninguna ayuda. Es el único, fíjate que es el único que es capaz de crear
ahí donde no había nada. ¿Y qué es crear? Es decir, es dar el ser, dar la existencia a lo que no lo tenía, a lo que no era en absoluto, no estaba. Eso lo pueden ver ustedes en el Catecismo, en el número 317 y 318. Una pregunta que siempre nos podemos hacer, ¿no? ¿Y para qué creó Dios? El Catecismo en el número 319 nos dice: Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza. Es decir, quiere compartir el reino con nosotros, ¿no es cierto? Por eso crea. No es un Dios encerrado en sí mismo, no es un Dios egoísta. Se abre a todo el que quiera estar con Él, a todo el que quiera creer. Dios ha creado todo lo que existe y nos ha creado a nosotros. De ahí que nos viene nuestra dignidad, la dignidad de haber sido creados por Dios y creados, subrayados, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza, como leemos en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, en esa versión de la creación. Y fíjate que por esas cosas del momento, ¿no? Porque hoy día estamos a 10 de abril del 2024, ya hace poquitos días el Papa Francisco ha publicado un texto respecto a esto del tema de la dignidad humana, ¿no? El Dignitas Infinitas, una infinita dignidad. Habrá que leerlo, ¿no es cierto?, cuando lo tengamos ya más cerca, porque no parece que todavía no está. La dignidad humana y la dignidad de, por así decirlo, de todo lo creado. Esta creación, toda la creación, es la que estamos llamados a cuidar, a proteger, a respetar. Somos habitantes de una casa común, como nos habla el Padre en su encíclica Laudato Si. Y ahí, en este punto, el Papa nos ilumina fantásticamente, maravillosamente, en los números 12 y 13. Laudato Si. Alabado seas. En el 12 y 13. Voy a leer el 12. Por otra parte, San Francisco, porque aquí se está refiriendo a San Francisco de Asís, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. A través de la grandeza, de la belleza de la criatura, de las criaturas, se conoce por analogía al autor, y su eterno potencial y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo. Ahí se nos manifiesta Dios también, ahí se nos revela Dios también, en todo lo que nos rodea. Por eso que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que querer, y nosotros sobre todo nos tenemos que cuidar y nos tenemos que querer entre nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cuando decimos esto, equivale entonces a reconocerlo como el único Dios, que es un Padre que nos cuida, que lo puede todo y que se ha quedado con nosotros en todo lo que nos rodea. Esperamos haber aportado en este inicio de este año con esta reflexión de lo primero que afirmamos en el credo, y es lo que le teníamos preparado para este inicio. Nos vemos, como les dije, los segundos viernes de cada mes va a aparecer cada una de las 8 afirmaciones que hacemos en el credo. Nos vemos entonces en el próximo encuentro cuando tratemos la segunda afirmación. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya a todos muy bien.